como en ratones knockout a los cuales pues se les alteraban la expresión de este gen. Y como pueden ver en las gráficas, en ambos estudios evidenciaban que los niveles de expresión de este gen estaban disminuidos tanto en los neonatos como en los ratones knockout. En cuanto a la epidemiología, sabemos que la sobrevida ha mejorado desde que desde que ha avanzado la medicina neonatal, la nutrición parenteral. Hay una incidencia global del que varía desde 0,8 a 3,5 por cada 10.000 nacidos vivos. Se asocian anomalías. Se asocian anomalías de 0,7 por cada 10.000 nacidos vivos. La localización, el 51% son yeyunales, el 49% son ileales y de las yeyunales, el 31% se ubican en el yeyuno proximal. En cuanto a malrotación intestinal, se asocian de un 10 a un 18%. Discúlpenme un segundo. Ya. Se asocian de un 10 a un 18% y a prematurez en un 33%. No se ha visto que haya diferencia entre sexos y la sobrevida es mayor al 90%. Sin embargo, según el tipo de atresia, varía la sobrevida. El peor rango de sobrevida va a estar en la atresia tipo Apple Peel. En cuanto a la incidencia por regiones, en la gráfica de la derecha, me basé en un estudio epidemiológico que se realizó en 2015 en Europa, donde tomaron bases de datos desde 1990 hasta 2006 y evaluaron pues el aspecto epidemiológico de las atresias yeyuno-ileales. No encontraron mayores diferencias, pero sí les llamaba la atención que en Europa se reportaba aproximadamente un 0,8 por cada 10.000 nacidos vivos y variaba en cuanto a Estados Unidos de un 2,8 por cada 10.000 nacidos vivos. En otro estudio en Latinoamérica se reporta de 1,3 por cada 10.000 nacidos vivos. En este mismo estudio de Europa que les hablo, se describen en esta gráfica las ciudades según la prevalencia por cada 10.000 nacidos vivos. Podemos ver que en la mayoría hay una diferencia significativa entre la presentación de la enfermedad, pero en la mayoría es más frecuente la atresia duodenal que la atresia yeyuno-ileal, como ya conocemos. En cuanto a la clasificación, el tipo 1 es la atresia de la membrana o la web, donde la parte muscular va a estar y la serosa van a estar intactas, pero pues las otras capas van a estar alteradas. En el tipo 2 se va a formar un cordón fibroso entre los dos segmentos atrésicos. En el tipo 3 va a haber una alteración en el mesenterio en forma de V en el 3A y en el 3B es en el Apple Peel o el Christmas Tree. Esta va a ser una atresia yeyunal proximal con un defecto mesentérico extenso y pues esto va a configurar tiene una configuración helicoidal en torno a un vaso. En el tipo 5 van a ser las atresias múltiples. En cuanto a la atresia tipo 1, va a tener una frecuencia del 23%, la tipo 2 del 25%, la 3A del 21%, la 3B del 8% y la múltiple del 23%. De esta última, el 25% de esas atresias se van a asociar con alteraciones del sistema nervioso central. Vamos a hacer aquí la primera encuesta.
Estas encuestas son un intento, sobre todo en algunas charlas que, como ustedes se pueden dar cuenta, pues se enfocan un poco a algo que en algunas ocasiones nos resulta un poco difícil de digerir, que es pues la parte básica y de biología molecular y de fisiopatología de las enfermedades que tratamos, para tratar pues también de hacer un poco más interactiva la charla y que nos podamos fijar mejor el conocimiento. Listo. Bueno, aquí la mayoría votó que bajo peso al nacer, síndrome de Down y anomalías cardíacas. Entonces, en cuanto a las asociaciones con atresia yeyunoileal, a diferencia de la atresia duodenal, esta solo se asocia en menos del 1% a alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Down. La mayor asociación son anomalías cardíacas, pero se han asociado a en otros aspectos, como a la fibrosis quística, a malrotación, a gastrosquisis y a microcolon. Esta tabla que están viendo también es del registro europeo epidemiológico del que ya les hablé. La atresia yeyunal o ileal aizada, el tipo 3 y el tipo 4 sí se asocian más a prematurez, a bajo peso y a mal rotación, pero en general todas las atresias no suelen asociarse tanto a esto. Se asocian más a fibrosis quística, peritonitis meconial y a vólvulo. En cuanto a la atresia intestinal compleja, hay un tipo de atresia familiar con una herencia autosómica recesiva que va a tener una asociación con inmunodeficiencias primarias, y esto se ha visto que se presenta por mutaciones en la proteína TT-C7A, la cual se encarga del desarrollo del epitelio intestinal y el timo. Por último, les traigo este estudio que se publicó este año en el Journal Pediatric of Surgery, el estudio quería quería evaluar la función inmune y el impacto de esta en los pacientes con atresia aislada o múltiple. Entonces, lo que hicieron fue tomar una cohorte retrospectiva de 2000 a 2016 en pacientes con falla intestinal, los dividieron en grupos en atresia única y en atresia múltiple y evaluaron la función inmunológica. Como podemos ver en la gráfica, los niveles de CD4, CD8, CD19 y CD56 en ambos grupos están disminuidos. Obviamente en la atresia intestinal múltiple están más disminuidos, pero lo que concluyen en este estudio es que debería tenerse en cuenta un estudio inmunológico previo a un paciente con atresia yeyunoileal para actuar como factor predictor de las complicaciones infecciosas en un posoperatorio al que se ha llevado este paciente. Vamos a hacer en este momento la otra encuesta.
¿Listo? Bueno, en cuanto a la clínica, antes de hablar del diagnóstico prenatal, si no se hizo el diagnóstico prenatal, el paciente se va a presentar con un cuadro progresivo de obstrucción intestinal. Característicamente va a presentar una emesis biliosa en las primeras 48 horas de vida. Se va a asociar a polidramnios, a vómito bilioso, distensión abdominal, a falla en el paso de meconio, aunque algunos pueden presentar deposición meconial, que se ha descrito o con sangre, o escasa, o grisácea, y a ictericia. Ahora sí vamos a hablar del diagnóstico prenatal. Buenas noches. Entonces, haciendo como primera medida del diagnóstico prenatal, es importante tener en cuenta, especialmente nosotros que solo vamos a ver al paciente ya posterior a la vida, pues que nace, es nombrar que el feto también puede ser nombrado como paciente. Y esto es importante porque al tener todos los elementos y al ir progresando el diagnóstico prenatal, especialmente en nuestras poblaciones, esto nos va a ayudar a que el desenlace posterior, cuando el paciente nazca, sea por lo menos mejor en cuanto a planeamiento quirúrgico. Esto se ha asociado a que hay una menor morbilidad porque se garantiza que los pacientes van a nacer en un centro especializado donde se cuenta con el grupo multidisciplinario para darle el manejo a su patología de base. Esto incluye al neonatólogo, unos radiólogos experimentados, el grupo de UCI neonatal, el grupo de cirugía pediátrica, y evitar esos traslados innecesarios que probablemente también van a prolongar el momento del manejo definitivo de estos pacientes y pues producir complicaciones más adelante. Adicionalmente, no solo es orientado hacia el feto, sino también hacia todo el entorno familiar. Si se logra un diagnóstico o por lo menos una alta sospecha clínica de manera prenatal, podemos darle también un apoyo psicosocial familiar completo que va en últimas a representar una mejoría en el desenlace de este paciente a corto, mediano y largo plazo. Entonces, como primera medida, recordar que el diagnóstico prenatal, aún en centros donde se cuenta con un grupo especializado de medicina materno-fetal, va a tener una detección que es más o menos el 50% o menos del 50% de los pacientes que van a tener este tipo de patologías. Especialmente este diagnóstico o esta detección prenatal va a venir a nombrarse en la gestación tardía. Se dice que a partir de la semana 21-22 se podría empezar a ver manifestaciones de atresias intestinales. Sin embargo, suelen captarse ya a la semana 32, 34 o 36 previos al nacimiento. El 38% de los pacientes con alteraciones intestinales, no solo la atresia yeyunoideal, sino en general del todo el tracto digestivo, van a manifestarse como primera medida con polidramnios. Entonces, tener esto en cuenta al momento del diagnóstico, porque puede dar como por lo menos la sospecha de que hay algo que puede estar andando mal durante el embarazo. Entonces, esto sí nos podría como, serviría como una medida inicial de tamizaje para captar esos pacientes y hacerle de pronto una ecografía más especializada, buscando en signos directos e indirectos de alteraciones intestinales. Ay, perdón. Bueno, entonces, hablando específicamente del diagnóstico con la ecografía, debemos recordar que hay unos signos específicos para sospecha de una atresia yeyuno-ileal. Dentro de estas, dentro de los como más comúnmente nombrados, es la dilatación de las asas intestinales y su ecogenicidad. Se habla que una asa intestinal en la ecografía prenatal, prenatal va a estar dilatada cuando supera los 7 milímetros de diámetro. Sin embargo, hay estudios más recientes y como más especializados en cuanto a la medicina materno-fetal que nombran que esta dilatación, para hablar de atresia intestinal, debe ser mayor a 14,5 milímetros.
Cuando estas dilataciones superan los 20 milímetros, podríamos empezar a sospechar obstrucciones más bajas y nombran obstrucciones colónicas. Adicionalmente, ya vamos a profundizar en eso, pero también es importante el contenido, la ecogenicidad del contenido intestinal, siendo más hiperecogénico cuando hay una obstrucción baja y más hipoecogénico cuando no hay una obstrucción o cuando es una obstrucción más alta. En cuanto a la pared, también la pared engrosada, que habla de pues, esa dilatación progresiva también que se va a ver en estos pacientes y por ende la fuerza que debe hacer el intestino para vencer esa obstrucción, hace el engrosamiento de la pared y supera usualmente los 3 milímetros. Adicionalmente, en algunas etiologías se podría ver calcificaciones a nivel de la pared, sin embargo, estos son signos que requieren de bastante experticia para lograrlos captar. Otro de los signos indirectos que podríamos notar en la ecografía es el aumento del peristaltismo, como les nombraba, es para vencer el esfuerzo que hace el intestino para vencer la atresia, y si es bajo manos expertas se podría evidenciar un intestino distal descomprimido. Esto es importante porque cuando hay dilatación únicamente o polidramios únicamente o engrosamiento de la pared únicamente, nos van a tener una baja sensibilidad y baja especificidad para la atresia intestinal. Sin embargo, cuando unimos los 3 criterios en una misma ecografía, pueden alcanzar especificidades hasta del 80% y una sensibilidad persiste baja hasta un 66.7%. Esta es una ecografía prenatal buscando mostrarles la dilatación de la asa intestinal. Esta es una ecografía que se hizo en la semana 33.2 en una materna que el feto venía con una atresia yeyunal, y podemos ver que hay una dilatación de 18 milímetros de la asa intestinal. Adicionalmente, como les había nombrado, existen estudios que hablan de la ecogenicidad del contenido intestinal para hablarnos de un nivel o orientarnos hacia el nivel anatómico en el que va a haber el defecto atrésico. Este es un estudio de la revista de medicina materno-fetal y neonatal, en el que hablan que dependiendo del grado de la ecogenicidad podemos determinar un nivel anatómico para la obstrucción. En ellos tomaron los casos desde el 2010, desde el 2012 hasta el 2013 de España, de un hospital pediátrico en España. Tomaron 3 casos aleatorizados que habían tenido de atresias intestinales y compararon los estudios ecográficos prenatales que habían realizado entre ellos. Encontrando, entonces, este es el primer caso. Esta es una ecografía que le hicieron a la semana 31, sin embargo, ellos hablan en la descripción del caso que la dilatación progresiva de las asas intestinales se empezó a ver a partir de la semana 21 y hacen la correlación clínica con los hallazgos intraoperatorios de una atresia yeyunal. Por otro lado, el segundo caso que muestran es una paciente que se le hizo una ecografía a la semana 30, en la que el grado de dilatación se empezó a ver visible a partir de la semana 22, y haciendo la correlación con los hallazgos quirúrgicos encontraron una atresia ileal. Como podemos ver comparando las 2 imágenes, el contenido intestinal es mucho más particulado y mucho más ecogénico en el segundo caso, que corresponde a una atresia más distal, ileal, a diferencia del primero, que va a ser una atresia yeyunal. El contenido es más claro, no tiene partículas en su interior. Y el tercer caso que nombran es una paciente a la que le hicieron la ecografía a la semana 31, estos son los hallazgos de la ecografía. Hasta ese momento todas las ecografías previas habían sido normales, sin dilatación. En este momento presentaba una dilatación moderada de 14.4 milímetros, y como podemos ver comparándolo con las otras 2 imágenes, el contenido intestinal es mucho más ecogénico, mucho más particulado y es hiperecogénico. Entonces esto concluye y nos da el indicio de que a medida que se particula más el contenido intestinal es probablemente porque se trata de una atresia mucho más baja.
la razón que ellos le atribuyen o la teoría que les hace pensar como causalidad de esta hiperecogenicidad que se da en las atresias más bajas es por la actividad fetal que sí tiene el intestino delgado, a diferencia del intestino grueso, que no es activo durante la vida fetal. Entonces, toda la absorción líquida que va a haber o de agua que va a haber del meconio a través de su trayecto intestinal va a hacerse exclusivamente en el intestino delgado en la vida fetal. Por eso, al momento de llegar y ocupar el intestino grueso, como vemos en el último caso, va a estar mucho más particulado, mucho más concentrado y sirve como una reserva meconial más que como una pieza activa durante la vida fetal. Siguiendo a otra de los elementos diagnósticos prenatales que podemos tener en estos pacientes, está la resonancia magnética nuclear. Esto ha venido ganando popularidad en sitios de alta complejidad y en algunos hospitales, especialmente de países desarrollados, en el que tienen la facilidad, y ellos hablaban de la necesidad de hacer la resonancia el mismo día que se capta que hay algún trastorno en la ecografía prenatal. En los casos que ellos describen, lo que hacían era que captaban a la paciente en el control prenatal haciendo la ecografía normal de camino y al momento de ver la dilatación de las heces intestinales, remitían inmediatamente a la paciente a la realización de la resonancia magnética materna y con eso fetal, y con eso como complementaban el estudio y empezaban todo el trayecto para darle el mejor planeamiento de nacimiento para el paciente. Entonces ellos hablan, este es un artículo que se publicó en el 2016, en el que hablan de los 3 diferentes cambios que vamos a ver dependiendo del nivel que está afectado. Entonces hablan inicialmente del intestino delgado, la dilatación usual que puede haber en pacientes que tienen atresias intestinales, es una dilatación entre 1.4 a 3.6 centímetros que se correlaciona directamente con el dato ya conocido de la ecografía prenatal, en el que aumenta su especificidad y su sensibilidad cuando es una dilatación por encima de los 14.5 milímetros. Adicionalmente, pues describen que podemos encontrar, dependiendo del nivel, también correlacionando con los hallazgos ecográficos previamente descritos, si hay un contenido complejo o simple en el interior de la asa intestinal. También otro de los pros que nos puede proporcionar la resonancia es la evidencia o no de perforaciones, especialmente si estas se han manifestado desde temprano de la vida fetal, que ya están mucho más organizadas. Y vamos a ver que el intestino en general va a ser hipercaptante en T1, entonces esto nos permite ver también el trayecto posterior a la atresia. Como vemos en estos dos casos, arriba vamos a ver una atresia yeyunal, una atresia ileal, perdón, el contenido es mucho más ecogénico y vemos tanto en los dos cortes como hay una dilatación importante de las asas intestinales sin ninguna evidencia de perforaciones fetales. Y el segundo caso, al igual que el anterior, también es una atresia intestinal, pero esta va a ser a nivel yeyunal. El contenido es menos particulado, pero vemos esa gran dilatación de las asas intestinales con el engrosamiento de la pared, que es altamente sugestivo de una atresia intestinal, de intestino delgado. Seguimos con los cambios que se pueden ver a nivel del intestino grueso. Como les nombraba anteriormente, el intestino va a ser hipercaptante en T1 y en algunos casos, dependiendo también de la experticia del radiólogo, podríamos llegar a visualizar el microcolon que viene secundario a estas atresias ileales distales, que por el desuso que va a haber del intestino grueso en general. Entonces, como podemos ver en las imágenes, se ve la franja de donde está el intestino grueso, tanto en los dos cortes, lo cual nos podría dar indicios de que estamos hablando de un paciente que tiene una atresia intestinal dentro de las posibilidades diagnósticas. Seguimos con las últimas manifestaciones, son las manifestaciones
de bajas o alteraciones a nivel del recto. No siempre es valorable el recto, sin embargo, debería haber algún indicio hipercaptante detrás de la vejiga. Y pues hablamos de cuando haya ausencia o no de la columna meconial, que nos podría dar una orientación diagnóstica más hacia unas atresias intrabajas o malformaciones anorrectales. El recto en general, a nivel de la resonancia magnética, debería oscilar en un diámetro de 4 a 13 milímetros. Como podemos ver en la secuencia de imágenes, vemos cómo se ve posterior a la vejiga esa imagen hipercaptante que va a ser esa columna meconial correspondiente al recto. Y como las vemos progresivamente, acá es muy claramente vista, sin embargo en la segunda imagen ya se ve mucho más tenue y en la tercera y la cuarta ya es prácticamente no valorable. Es importante recalcar que la resonancia requiere de un grupo radiológico bastante experto para su utilidad diagnóstica. Usualmente hablaban en este artículo en particular que se trataban de radiólogos especializados en radiología materno-fetal, habían hecho radiología pediátrica y posteriormente perinatal, y debían tener más o menos entre 5 a 15 años de experiencia en esta área. Entonces, como podemos ver, eso también no nos permite que sea algo muy reproducible en nuestra población por la falta de disponibilidad de poder hacer una resonancia siempre y también la ausencia de radiólogos tan especializados en nuestras instituciones. Al finalizar este artículo, nos nombran, no sé qué está pasando, nos nombran este flujograma que nos va a permitir, con base a los estudios o los hallazgos de la resonancia, hacer una orientación y una aproximación del nivel de la atresia o el nivel de la malformación. Siempre vamos a cursar con un intestino dilatado fetal y dependiendo si hay o no columna meconial rectal presente, podemos definir si hay o no una alteración baja o alta. Cuando está ausente, cuando está presente la columna rectal en las secuencias T1, podemos definir, dependiendo de la captación que hay a nivel de la luz intestinal, si es hipercaptante o hipocaptante, o si la ecografía se correlaciona y es anecoica, podríamos estar hablando de una atresia alta o yeyunal. Cuando ya se captan unos señales intermedios o el contenido dentro de la luz intestinal va a tener una particulación moderada, podemos estar hablando de esas atresias que son yeyunales distales o ileales. Y cuando ese contenido es mucho más complejo, mucho más particulado y en la ecografía es hiperecogénico, podemos estar hablando de esas atresias que son mucho más distales, ileales o inclusive colónicas proximales. En cuanto cuando hay ausencia de la columna rectal, sí recomiendan que siempre se haga el tamizaje para fibrosis quística por su relación con el hilio meconial como causa de esto, y dentro de las otras posibilidades considerar si hay una malformación anorrectal en estos pacientes. Este es otro artículo, es un artículo ya un poco más viejo, es del 2004 de la Revista Internacional de Cirugía Pediátrica. Sin embargo, me llamó mucho la atención porque es el único que hace como una correlación con el desenlace de los pacientes que se les hace diagnóstico prenatal versus a los que no se captan en la vida neonatal. Este fue un estudio que se hizo entre 1985 y 2000 en el Southampton General Hospital, en el cual tomaron todos los pacientes que habían tenido diagnóstico de atresia intestinal del intestino delgado, dentro de los cuales salieron 39 pacientes, 20 de los cuales eran hombres, y 12 de ellos habían presentado un diagnóstico antenatal de la patología. Esta es una de las ecografías de los pacientes que habían captado en este periodo de tiempo, y como podemos ver está el engrosamiento de las paredes y la dilatación de las asas intestinales, que es claramente visualizado. Dentro de los hallazgos que nombran es que los pacientes comparan los dos
grupos, los pacientes que se les hizo el diagnóstico prenatal y los que se les hizo el diagnóstico postnatal. Acá hubo un error en la tabla, ponen prenatal, pero hablan de los pacientes postnatales. Sin embargo, algo significativo fue que nacen de menor peso los pacientes que se les hace un diagnóstico antenatal, y usualmente estos pacientes van a tener manifestaciones, van a ser manejados más tempranamente, pero van a tener desenlaces peores. Hablan de que sí es significativo el tiempo quirúrgico en el que se manejan estos pacientes, siendo mucho más oportuno en los pacientes en los que se les hace el diagnóstico prenatal. Sin embargo, estos mismos pacientes van a tener mayor estancia hospitalaria, mayor requerimiento de nutrición parenteral, por ende, mayor riesgo a complicaciones secundarias a la nutrición parenteral y menor edad gestacional al nacimiento. Entonces, esto ellos lo correlacionan a que probablemente estos que se manifestaron desde la vida fetal tenían unas atresias mucho más severas, con manifestaciones más evidentes durante la ecografía, a diferencia de los que fueron diagnosticados en la vida postnatal. Entonces, esto es importante porque sí nos va a representar una mejor oportunidad quirúrgica para estos pacientes. Sin embargo, sí tener en cuenta que si es captado, si está dentro de ese 50% de la población de atresias intestinales que se diagnostica en la vida prenatal, va probablemente a tener una atresia mucho más severa o una dificultad, o sea, una evolución posoperatoria un poco más lenta. Esto ellos lo teorizan a que probablemente estos pacientes, al estar con manifestaciones más severas de la patología, tienen una distensión progresiva mayor en comparación con los pacientes que se les hace un diagnóstico postnatal, y van a tener mayor disfunción intestinal postnatal, más alteración en la motilidad, más ilio, más nutrición parenteral y, lo que les decía, las complicaciones inherentes a la nutrición parenteral y al ilio, a pesar de un manejo quirúrgico temprano y oportuno. Ya hablando del diagnóstico postnatal, teniendo como base las manifestaciones clínicas ya nombradas por mi compañera, de un neonato con una obstrucción intestinal, encontré este artículo en el que hacemos como un abordaje práctico a los signos o lo que debemos buscar en una radiografía de abdomen de un paciente neonato con obstrucción intestinal. Lo que ellos manifiestan es que uno debería tener esquematizado 3 pasos claves para el diagnóstico de estos pacientes. Lo primero es definir si el paciente necesita o no una cirugía de urgencias. Entonces, hablan de estos pacientes en los que vamos a ver un neumoperitoneo, que ya es una intervención urgente, la neumatosis intestinal generalizada y el gas portal. Seguido de esto, si ya podemos descartar que no necesita una cirugía de urgencias, vamos a buscar los signos clásicos para todo tipo de obstrucción intestinal, ya sea alta o baja. Hay unos signos específicos para atresia esofágica, cuando uno insufla el aire, el signo clásico de la doble burbuja para la atresia duodenal y el signo clásico de la triple burbuja para la atresia yeyunal o yeyunoileal. Específicamente, la yeyunoileal sería la que estaríamos buscando nosotros en estos casos. Esto es para demostrarles que el neumoperitoneo va a ser como lo primero que vamos a buscar. Si no está, podemos seguir al siguiente paso. Y el tercer paso al que ellos nombran es definir si la obstrucción va a ser alta o baja. Si es alta, usualmente vamos a ver manifestaciones como los niveles hidroaéreos y en el hemiabdomen inferior completamente un abdomen silente o una ausencia de gas total, ausencia de gas distal. Lo otro que nombran como signo inespecífico es que haya menos de 3 asas intestinales dilatadas. Cuando ya vemos más de 3 asas intestinales dilatadas, podemos estar hablando que hay una obstrucción más baja, y a pesar de que haya ausencia de gas en la ampolla rectal propiamente dicho. Esta sería otra imagen en la que, como vemos señaladas por las flechas, vemos ese apilamiento de las asas intestinales y vemos que son mucho más de 3 asas intestinales las que están dilatadas.
Y yendo directamente a los signos que estaríamos buscando en una atresia yeyuno-ileal, sería el signo de la triple burbuja. Recordar que las 3 burbujas que vamos a ver va a ser la dilatación del estómago. La primera burbuja es el estómago, la segunda es el duodeno y la tercera va a ser el yeyuno. Estas, además, a pesar de que no es como tan evidente como en esta radiografía que vemos acá, que es bastante evidente las 3 burbujas, hay casos en los que uno lo puede sospechar porque si hay una gran dilatación de la cámara gástrica y unas asas intestinales probablemente yeyunales, bien dilatadas con ausencia de gas a nivel de la ampolla rectal y del hemiabdomen inferior. También hablábamos de la presencia o no del microcolon, que en algunos de los casos se podría hacer un colon por enema y esto nos podría dar indicios de que es un colon no utilizado en casos secundarios a una atresia ileal. Es por esto que les traigo este estudio. Fue un estudio que se realizó, un artículo que se publicó este año, en el que hablan sobre la utilidad del colon por enema en los pacientes que tienen obstrucción intestinal. Fue un estudio que se hizo en un hospital universitario pediátrico de Alemania, en el que a todos los pacientes entre los años 2005 y 2004 que fueron llevados a colon por enema, se definió cuáles de estos habían sido por obstrucción intestinal. De 519 pacientes, excluyeron los pacientes que tenían malformaciones anorrectales, que habían presentado cirugías previas, que tenían alguna alteración geniturinaria o de cloaca, que fueran colon por enema secundarios a una enterocolitis necrotizante para ver el grado de estenosis que tuviera secundario, o los pacientes en que se les utilizó para la reducción de una intususcepción, quedando en una totalidad 366 pacientes neonatos que en un periodo de 10 años hicieron el colon por enema por diferentes etiologías. Y hablan de qué utilidad diagnóstica tendría específicamente para nuestra charla para la atresia yeyunal. Ellos hablan de la presencia de una imagen, como la podemos ver acá, de un colon disminuido de tamaño, que es una imagen subjetiva porque no hay una medida específica que nos hable de que hay microcolon, sino es más, pues sí, una apreciación subjetiva de un colon pequeño en comparación con los otros y una pérdida abrupta del medio de contraste, como es señalado en la flecha. En estos casos, lo que encontraron fue que los pacientes que tenían ese microcolon con una ausencia abrupta del paso a nivel ileal era sugestivo de una atresia intestinal. Esto usualmente era secundario a la ausencia del paso fetal del sulcus entericus, entonces por eso hacía como un bloqueo directo y no había estímulo intestinal distal para el crecimiento del intestino grueso del colon. Como les nombraba anteriormente, esto va a ser una valoración subjetiva en el que se va a ver un colon de calibre pequeño en comparación con la media para la población. Sin embargo, pues sí es algo que vemos que no distiende con el paso del medio de contraste, a pesar de que es completamente, pues, tiene luz. El colon por enema en estos casos, o el microcolon como tal, va a ser 100%, o sea, va a ser diagnóstico en el 100% de las atresia colónicas atresia. En las atresias intestinales, principalmente delirio terminal, van a ser diagnósticas en un 94.7% y en algunos casos delirio meconial podría ser diagnósticas en un 87.5%. Ellos hablaban de que en general para las atresias intestinales de intestino delgado van a ser del 97.1%, una especificidad para todas las 1%, lo cual pues es un estudio altamente específico a pesar de que la sensibilidad es baja. Entonces también nos serviría como orientación diagnóstica para estos pacientes en los que se tengan duda. Bueno, en cuanto a la ecografía postnatal, encontré un estudio en la universidad, dice el Hospital de China de la Universidad Médica, que se hizo entre el 2004 y el 2019, en el que hablan, pues buscan ver esos signos inespecíficos también
de sugestivos de atresia intestinal en estos pacientes. Entonces, estas encontraron en el transcurso, en el estudio, en ese transcurso de esos 5 años, 20 pacientes en los cuales había habido una atresia de intestino delgado, incluyen también las atresias duodenales, y hacen un barrido ecográfico en todos. Este barrido ecográfico usualmente fue hecho en la primera semana de nacidos, y van a encontrar que todos van a presentar una dilatación de las asas intestinales. El diámetro, el intestino distal puede verse algo distendido, especialmente en los pacientes que van a tener esas atresias pues más distales. La atresia duodenal no va a haber una distensión porque no hay paso como tal. Y lo otro que hablan, que pues llama mucho la atención, que también puede ser valorado con la ecografía, es la presencia o no del microcolon, que como podemos ver se veía en la gran mayoría de los casos. Ellos hablaban que hay estos signos inespecíficos también ecográficos, aparte de la dilatación de las asas intestinales, que nos pueden permitir ver el intestino delgado, el intestino grueso, esa visualización distal de ausencia de paso de contenido en esta porción intestinal. Entonces estas son 2 imágenes, como podemos ver son 4 imágenes. La primera está señalada con la flecha entre las 2 asas distendidas. Hay un tubo que no va a tener gas en su interior, ese corresponde al colon ascendente. En la siguiente imagen, también señalado con la flecha, vamos a ver el colon descendente, que como se puede ver ese cambio de calibre frente a las asas intestinales proximales, que van a estar bastante dilatadas. Esto ya va a ser una visión longitudinal frente a esa misma ausencia de paso, y es un tubo con un contenido bastante hiperecogénico en su interior y ausencia de gas como tal y no dilatación. Y hablan también del signo indirecto del champiñón. Esto habla específicamente de las atresias que son a nivel del ilion distal, porque va a haber ausencia de gas tanto en el ilion terminal como en el colon. Entonces es la unión de estas dos que, como podemos ver, tiene la forma de un champiñón cortado pues sobre como su eje largo. Por último, encontramos este artículo en el que habla como pues de esa estudio crítico frente a las diferentes opciones diagnósticas que hay para los pacientes con obstrucción intestinal de los neonatos. Hablan de todos los tipos de obstrucciones, ya sean altas o bajas. Sin embargo, hablando específicamente, y lo que buscan es mirar en sospecha de obstrucción superior o inferior, cómo se compara el diagnóstico, ya sea con únicamente la radiografía, las vías digestivas y la ecografía en las que son obstrucciones altas, y la radiografía y el colon por enema en las que son obstrucciones bajas. Específicamente, hablando de la atresia yeyunal, pues vamos a basarnos en solo los resultados frente a esta patología en específico. Recordar que esto fue un estudio en el que hicieron una búsqueda sistemática, buscaron en UpToDate, en Cochrane, en el American College de los Physicians, en PubMed y en Embase entre el 2005 y el 2015, buscando toda la evidencia diagnóstica basada en la opinión de expertos. Ellos son muy enfáticos en nombrar que la disponibilidad de esta información es bastante limitada porque no hay series de casos grandes ni estudios aleatorizados que nos vayan a aumentar la especificidad epidemiológica o la sensibilidad epidemiológica de estos estudios. Sin embargo, pues sí, basados en el concepto de expertos, podríamos sacar como una orientación diagnóstica. En cuanto a la atresia intestinal propiamente dicha, la radiografía simple nos va a permitir ver esa dilatación aérea con niveles hidroaéreos y la ausencia de gas distal más allá de la obstrucción, que usualmente en estos casos es pues el hemiabdomen inferior. Y el colon por enema, tenerlo claro que se debería hacer en todos los casos de sospecha yeyunoileal, porque nos permitiría descartar que hubieran otras patologías como el ilio meconial, una enfermedad de Hirschsprung, que a pesar de que en la vida neonatal tiene signos inespecíficos, o pues no se va a ver esa zona de transición esperada que se ven en los niños más grandes, sí hay unos signos indirectos
del colon por enema que nos podrían dar indicios de esta patología, y las atresias intestinales, que es lo que nos trae hoy a la discusión. En cuanto a la conclusión final de este estudio, sí determinan que todo paciente en el que se le sospeche una obstrucción intestinal se debe hacer una radiografía simple si no se ven claramente los signos clásicos frente de una atresia intestinal que estamos buscando. Sí se debe complementar el estudio si sospecho que es una obstrucción alta con unas vías digestivas, digamos en caso de una atresia duodenal, y en las atresias intestinales sí se debe complementar con el colon por enema. Muchas gracias. Mientras se despierta Andrés, quiero hacer unos comentarios. ¿Me oyen? Sí, señor, lo escuchamos. Perfectamente bien, doctor. Bueno, el primer comentario, la embriología. Dos teorías, la vascular, un accidente vascular, y la teoría de la obstrucción total, recanalización. En yeyuno ileal es un accidente. En duodeno es un problema de recanalización. Esto es importante saberlo. Tandler, que fue el que hizo la primera cuestión embriológica de que el intestino proliferaba tanto las células que se tapaba y después se recanalizaba, él no solamente la puso en duodeno, sino la puso en esófago y en recto. Y ya por lo menos se le dijo, en esófago eso no es cierto. Y en recto tampoco es cierto. Entonces esa teoría de gran proliferación celular y recanalización solo queda para el duodeno. Solo queda para el duodeno. Y las obstrucciones duodenales son embriopatías. Es decir, está mal de los cromosomas, como en la trisomía 21, de los síndromes, de lo epigenético, de los genes, etcétera, etcétera. Es decir, las atresias duodenales es otro cuento aparte, es una embriopatía. ¿Y por qué es importante decir que es una embriopatía? Porque la mitad de esos niños son desnutridos y la mitad tienen asociados, tienen cardiopatías, tienen cosas en los riñones. En cambio, la atresia yeyuno ileal es un accidente vascular por una invaginación prenatal, un volvulus, una hernia prenatal o aún una vasculitis por una simple gripa. Se le tapa el vaso y hasta ahí llegó el intestino. Y eso lo demostraron Loop y Barnard. Barnard, el nombre de él es Christian Nettlit Barnard. Fue el primer hombre que hizo trasplante cardíaco en el mundo y lo hizo en Ciudad del Cabo, en el África, para que vean con quién se está metiendo. Bueno, esa fue la primera anotación. La segunda, hablaba la doctora que no hay parámetros para decir si una asa está distendida o si una asa está hipoplásica, como en el microcolon. Sí hay parámetros radiológicos. Si el diámetro del asa es mayor que el diámetro de la vértebra lumbar que usted vea, cualquiera, la L1, L2, si el diámetro está distendido. Si el diámetro del asa es mayor que el transverso de la vértebra,
está distendido. Bueno, ahora hipoplasia y pues ahí entra el microcolon. Entonces, si el diámetro del asa, vamos a hablar del colon, si el diámetro del colon es menor que la altura vertebral, está hipoplásico. Eso lo he hecho durante muchos años y eso funciona. Bueno, la otra cosa que les iba a hablar, no se usa la ecografía. Y en atresia, esa es otra cosa. En neonatos uno lo que ve es atresias. Atresia. Uno no ve estenosis. Eso es de los niños más grandes. Son atresias. Atresia es lo que ve uno. Y el orden es, la más frecuente, pues duodeno. Después que sigue yeyuno. Después que sigue ilion. Después colon. Y la última múltiples. Que me llamó la atención lo que presentó Chari, que el 23% de las atresias son múltiples. Eso es muy raro, muy raro, muy raro. No sé, me pareció ese número de horror. Bueno, y el último chisme, el último cuento, este sí es chisme. La nutrición parenteral total que se inventó Stanley Dudrick fue en un recién nacido con atresia, yeyuno ileal. Para que vean pues qué importancia tiene eso, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Listo, ahora sí ya llegó Andrés. ¿Qué pasaría con Andrés? No sé si hay algún comentario de otro médico, lo agradeceríamos, o alguna pregunta, lo agradeceríamos. Charis, ¿usted me oye? Sí, señor. Ah, bueno, es que no, ahí está Andrés, para que coordine esto, preguntas, comentarios. Entonces, sigo hablando porque mientras se despierta Andrés, volvemos a decir que la obstrucción intestinal en el neonato, la mayoría son atresias, en una relación 20-1 con la estenosis. Son atresias. Y nosotros no recomendamos estudios con bario ni con medios hidrosolubles. Eso no se debe hacer en el neonato. En el más grande sí, porque usted está buscando, es una estenosis, pero en el neonato no. Y lo que nosotros hacemos son los estudios con aire. Colocamos una sonda orogástrica, le inyectamos aire por la sonda 10 a 20 centímetros por kilo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Coloca la sonda y le dice al técnico, toma una placa toracoabdominal simple. Después llega uno con la jeringa. 10 a 20 centímetros por kilo. ¿Cuánto pesa? 2 kilos. Entonces le voy a meter 40 centímetros. Entonces se lleva una jeringa de 100, una de 50 y no una de 5. Y la carga y la enchufa a la sonda. Cuando todo el mundo esté listo, entonces uno coge y le cierra la boquita al bebé y le cierra la nariz y le empuja al aire y le dice, tome la otra placa. Entonces usted tiene al final, y apenas tome la placa, uno libera todas las presiones y aspira al aire. Yo no he tenido nunca problemas con eso. Entonces uno puede decir cuál es el nivel de la obstrucción con esa placa que se llama estudio con aire. Y uno ve lo que se llaman patrones. Una burbuja, 2 burbujas,
múltiples burbujas. Burbujas en los 4 cuadrantes. Y entonces ahí sabe dónde está la obstrucción. ¿Sí? Una burbuja está en salida gástrica, 2 burbujas duodeno, múltiples burbujas están delgado y 4 cuadrantes están colos. Y ese paciente obligatoriamente, sí o sí, hay que hacerle colon por enema. Que ya lo habló la otra doctora, que estuvo bueno, estuvo bueno. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Yo viendo el escudo y ustedes tienen en el escudo 3 amapolas ahí como si fueran, eso se lo inventaron los micenos. Las reinas les ponían una corona de amapolas y ellos tienen 3 amapoles y una corona de laureles. Increíble. Quiero que me echen ese cuento algún día. Sí, ese es. Ah, ya volvió Andrés, ahí se ríe Andrés. Sí, Profe. los cuentos de las amapolas y ustedes me echan los cuentos de los escudos. Listo, Andrés. Andrés. Andrés murió. No hay preguntas, comentarios, y no nos vamos todos a descansar. Chari, Malú, muchas gracias por todo. Fue una muy buena revisión y esperemos el lunes que nos cuentas para la resolución de este tema. ¿Cómo lo vamos a manejar? Muchas gracias, doctor. Hasta luego a todos. Bueno, muchas Gracias, gracias, doctor. muy amables. Gracias, Chari.